Hola, en este video vamos a empezar a trabajar el tema de los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones son muy importantes en nuestra disciplina, ya que muchas de las funciones matemáticas fundamentales de nuestra disciplina, sean funciones de ingreso, de demanda, de oferta, de costos, etcétera, tienen que ser intersectadas, es decir, todo lo que es el equilibrio en nuestra disciplina, todo lo que es muchas características del mercado se definen por el equilibrio que viene representado muchas veces por la intersección de funciones. Y los sistemas de ecuaciones son básicamente expresiones matemáticas que nos permiten hallar dónde intersecan, dónde se cruzan diferentes funciones. Entonces, esta es como la gran pregunta y la gran importancia que tiene este tema. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de resolver sistemas de ecuaciones lineales con 2 variables y 3 variables, estudiar la naturaleza de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales e interpretar gráficamente la solución de sistemas de ecuaciones con 2 variables. La bibliografía de esta clase es la segunda mitad del capítulo 3 del libro de Hausdorff. Los sistemas de ecuaciones lineales. Generalmente, la función de oferta y demanda muchas veces son expresadas en términos de funciones lineales, y el equilibrio o la intersección entre esas dos funciones es la solución al sistema de ecuaciones, ¿ya? El problema consiste en determinar el valor de las variables que hacen cierta todas las ecuaciones simultáneamente. Entonces, recordar siempre que la solución a un sistema de ecuación lineal representa el punto, el valor de, por ejemplo, x e y, en el cual esas dos rectas se intersecan, ¿ya? Puede que dos rectas, por ejemplo, no tengan solución a un sistema de ecuación lineal, y eso quiere decir que las rectas no se intersecan, en cierto modo, son paralelas. O puede ser que tengan infinitas soluciones, en cuyo caso estamos hablando de que las rectas se superponen, son una encima de la otra. Generalmente en los sistemas de ecuaciones lineales vamos a encontrar una intersección, que es el lugar donde la única solución, que es el lugar donde se intersecan las rectas. Hay veces en la cual esa intersección ocurre en planos que no son económicamente significativos, por ejemplo, cuando el precio es negativo o cuando la cantidad es negativa, generalmente. Entonces, por ejemplo, básicamente lo que tenemos en un sistema de ecuaciones lineales son dos rectas, y las dos rectas van a venir representadas por dos fórmulas en las cuales probablemente van a estar las variables de un lado y el número del otro. Pero estas siguen siendo ecuaciones de la recta. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, 4x más 5y igual a 335, eso representa una recta. 9x más 14y igual a 850 representa otra recta. Entonces, como decíamos antes, puede tener un solo punto de intersección, no tener intersección o infinitos puntos de intersección. En este caso, tenemos dos rectas y ahí hay una sola solución, el primer gráfico. El segundo gráfico son dos rectas paralelas que no tienen solución en el sistema de ecuaciones. Y en el tercer gráfico, las dos rectas están una encima de la otra y tienen infinitas soluciones. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Después de que lea el ejemplo, le voy a pedir que pongan pausa. Michael Pérez tiene un depósito de $2,000 en dos bancos. Uno paga un interés del 6% anual y el otro 8%. Si Michael ganó un total de $144 de intereses durante un año, ¿cuánto depositó en cada banco? Entonces, fíjense que este es un problema de un sistema de ecuaciones lineal que no viene expresado en términos de un ejercicio, sino viene expresado en forma de texto. Pónganle pausa y traten de resolver este problema. Muy bien, si decimos que X es la cantidad, lo más importante para transformar estos ejercicios en forma de texto a sistemas de ecuaciones, que ustedes quizás saben manejar mejor, es saber definir las variables. Y aquí las dos variables son X, la cantidad de dinero depositada en un banco, y es la cantidad de dinero depositada en otro banco. Entonces, la información del problema nos dice dos cosas. Primero, que X más Y es 2,000, porque de los $2,000, esta persona lo divide entre el depósito en un banco X y otro banco Y. Y por otra parte, sabemos que los intereses totales ganados son 144, es decir, el 6% de X y el 8% de Y sumados dan 144. Entonces ahí podemos definir nuestro sistema de ecuaciones y ahí podemos entonces proceder a resolverlo, ¿ya? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, esto probablemente ustedes lo saben, pero vale la pena repasarlo. En general hay dos métodos.
Uno es el método de eliminación por adición y básicamente aquí se le aplican operaciones lineales a una ecuación de tal manera de dejar a una variable como el inverso aditivo de la misma variable en otra ecuación. Recordando que cuando uno multiplica una ecuación por un número, no cambia la ecuación, uno no está cambiando fundamentalmente la ecuación y después uno puede sumar varias ecuaciones del sistema. Y por otra parte está el método de eliminación por sustitución, en el cual despejas una variable en función de la otra en una de las ecuaciones y se reemplaza en la otra ecuación. En el fondo los dos métodos son muy parecidos, simplemente las operaciones involucradas en cada uno son un poquito diferentes. Por ejemplo, si tenemos este sistema de ecuaciones, 4x más 2 igual a 9, 5y menos 4x igual a 5, lo primero que se hace generalmente y lo que yo recomiendo es ordenar, es decir, poner todas las x alineadas del mismo orden y todas las y alineadas y etcétera, o sea, que todas las ecuaciones tengan las variables en el mismo orden. Si hacemos eso, nos queda este sistema de ecuaciones, 4x más 2y igual a 9, menos 4x más 5y igual a 5, y ahí podemos sumar las dos ecuaciones y ahí las x se nos desaparecen y nos queda que 7y es igual a 14 y ahí despejamos y igual a 2. Entonces, si y es igual a 2, podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones, introducir el valor de y entonces hallamos el valor de x. Por lo tanto, las dos rectas se intersectan en el punto x igual 5 cuartos y igual 2. ¿Ya? Este es el método de eliminación por adición, porque básicamente lo que hicimos aquí fue sumar las dos ecuaciones para eliminar variables y entonces poder proceder a resolver el sistema. ¿Cuántas soluciones tiene el siguiente sistema de ecuaciones? 2p más 3q igual a 5, 10p más 15q igual a 25. Pongan pausa y piensen en ese problema. Bueno, en este caso sabemos que, nada más verlo a simple vista, sabemos que las dos ecuaciones son parecidas. Si nosotros tomamos la segunda ecuación y la dividimos entre 5, obtenemos que el sistema básicamente son las dos rectas son la misma recta. Si dividimos la segunda ecuación entre 5, nos queda 2p más 3q igual a 5. Y por lo tanto, las dos rectas en realidad representan la misma recta, por lo tanto, el sistema tiene infinitas soluciones. En el fondo, son dos rectas que se superponen una encima de la otra. Todos los métodos vistos para resolver sistemas de ecuaciones lineales pueden ser utilizados para resolver sistemas de 3, de 4, hasta n variables. ¿Ya? Puede ser largo, puede ser engorroso. Entonces vamos a usar algo que se llama el método de Gauss-Jordan, que los pasos son los siguientes. Se intercambian dos ecuaciones cualesquiera, se reemplazan con un múltiplo constante distinto de 0 de ella misma y se reemplaza una ecuación con la suma de dicha ecuación y un múltiplo constante de cualquier otra ecuación para ir eliminando las variables. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que les damos este ejemplo en el cual tenemos tres ecuaciones con tres variables. Entonces, lo que quiero ahora es que pongan pausa y traten de resolver este problema por su cuenta y después yo voy a hacer la resolución en el video con el fin de ver si ustedes lo supieron hacer. Hay varias maneras de resolver esto. Entonces, un paso podría ser comenzar con la primera ecuación y multiplicarla por un medio. Y eso no cambia el sistema, simplemente estoy cambiando los coeficientes. Y básicamente me queda, la primera ecuación queda como x más 2y más 3z igual a 11. Después voy a tratar de eliminar la variable x de todas las ecuaciones, excepto de la primera. Entonces ahí podría, por ejemplo, multiplicar por menos 3 la primera y sumarla con la segunda. Y así me queda 2y más menos 4z igual a 6. Básicamente la segunda ecuación la estoy transformando. ¿Ya? 2y menos 4z igual a 6. Si yo multiplico de nuevo, si multiplico por menos 3 la primera y se la sumo a la segunda, dejo la segunda ecuación en función de solo y de z. Después puedo sumar la primera con la tercera, ¿ya? Y ahí también se me elimina la x, y básicamente me queda 3y más 5z igual a 13. Entonces al final, la primera ecuación quedó igual, y la segunda ecuación me queda el resultado de lo que hice antes, 2y menos 4z igual a menos 6, y la tercera ecuación me queda el resultado de lo que hice antes, que es este, 3y más 5z igual a 13, ¿ya? Entonces, ahora se convierte el segundo sistema de tal manera que y tenga coeficiente 1. Entonces ahora voy a trabajar con la variable y. Y voy a dejar que tenga coeficiente 1. Entonces multiplico la segunda ecuación por un medio para dejar ahí con coeficiente 1. ¿Ya? Y después
me va a quedar, ahora elimino la y de todas las ecuaciones excepto de la segunda. Para eso se multiplica la segunda por menos 2 y se suma con la primera. Fíjense que aquí me queda esta ecuación y por lo tanto la sumo con la primera para eliminar la y, porque en la primera tenemos 2y, ¿ya? Entonces me va a quedar x más 7z igual a 17. Y si multiplico la segunda ecuación por menos 3 y la sumo con la tercera, ¿por qué por menos 3? Porque aquí hay 3y, por lo tanto menos 3y, con este 3y se me va a eliminar. Y me va a quedar 11z igual a 22, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente sistema equivalente. X más 7z igual a 17 y menos 2z igual a menos 3, que era esta, ¿ya? Esta ecuación. Y 11z igual a 22. Entonces aquí ya podemos empezar a solucionar el sistema, porque aquí ya nos damos cuenta que si 11z es igual a 22, z es igual a 2, porque despejando la z nos da eso. Z igual a 2, y si z es igual a 2, podemos hallar y aquí y podemos hallar x aquí. Por lo tanto, haciendo eso, nos queda que z es igual a 2, y es igual a 1 y x es igual a 3. Entonces, de nuevo, el procedimiento, para recordar, el procedimiento es, voy eliminando primero la x en todas las ecuaciones, después voy eliminando la y en todas las ecuaciones y para eso multiplico y después voy sumando las ecuaciones. Y al final me va a quedar que voy a poder sustituir las variables secuencialmente. Una ecuación lineal de dos variables representa una recta en el plano. Una ecuación lineal en tres variables representa un plano en el espacio tridimensional. Por lo tanto, cuando yo estoy solucionando variables de tres ecuaciones, estoy básicamente hallando intersecciones entre tres planos, ¿ya? También hay sistemas de ecuaciones no lineales. Y esto generalmente la forma que toman es que una de las variables está expresada en términos cuadráticos, por ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos dos funciones, x cuadrado menos 2x más y igual a 7, 3x menos y más 1 igual a 0. La primera función es una cuadrática. Y aquí la forma como funciona es que básicamente tomamos la función lineal y despejamos una de las variables, la que se vea más fácil. En este caso, la y, por ejemplo. Entonces, despejando y, me queda que y es igual a 3x más 1. Y esa la sustituyo en la cuadrática. Entonces, ahí me queda x cuadrado menos 2x más, en vez de y, escribo 3x más 1, menos 7 igual a 0. Y voy desarrollando y ahí puedo solucionar la cuadrática. Entonces, en el fondo, hallo las raíces de esa cuadrática, que son los valores para los cuales esa cuadrática se me vuelve 0. Que serían x1 igual a menos 3 y x2 igual a 2. Nótese que en este caso me está dando dos valores de x, por lo tanto estamos hablando de que hay dos intersecciones. Cada una de estas x tiene asociado un valor de y correspondiente. ¿Cómo lo hallo? Bueno, la forma más fácil de hallarlo es usando la recta, ¿ya? Por ejemplo, si x1 es menos 3, yo puedo sustituir aquí menos 3 y hallar el valor de y que corresponde a ese valor de x. Y si x2 es igual a 2, puedo hacer lo mismo. En el fondo, lo que está pasando es esto. Yo tengo una recta y tengo una parábola. Y esas son mis dos funciones. Y al yo solucionar este sistema de ecuaciones, estoy hallando dos soluciones, que son menos 3 menos 8 y 2, 7. Esas dos soluciones son los dos puntos en los cuales estas dos funciones se intersecan. Si un sistema de ecuaciones no lineal no tiene solución, quiere decir que las dos funciones no se intersecan. Por ejemplo, en este caso podría ser que la recta estuviera por aquí arriba y por lo tanto no toca con la parábola. Y generalmente puede también darse que haya una solución, en cuyo caso la recta viene a ser una tangente de la función de la parábola, de la función cuadrática, y solo la toca en un punto. También puede darse el caso, no puede darse el caso en realidad, de una función cuadrática en la cual haya una solución de un sistema no lineal que tenga infinitas soluciones. Porque en el fondo, si una es una recta y otra es una parábola, nunca se van a solapar una función con la otra, ¿ya? Para ejercitar estos conceptos, entonces les recomiendo la segunda mitad del capítulo 3 del libro de Hausler y sobre todo hacer los ejercicios contenidos en esa parte.